como captación intencional de las formas de las realidades conocidas. Solamente el Fedón de Platón podría, tal vez, compararse con este tratado en cuanto a su trascendencia histórica en relación con el tema del alma. Contenido, autenticidad y época de composición del tratado. El tratado acerca del alma comprende un total de 30 capítulos distribuidos del siguiente modo: el libro primero se compone de 5 capítulos, el libro segundo de 12 y el libro tercero, en fin, de los 13 capítulos restantes. Es importante señalar que el desarrollo del tratado responde a un plan de conjunto, a una ordenación coherente. El libro I se abre con una exposición, muy de estilo aristotélico, acerca del objeto a tratar y de las dificultades o aporías con que se enfrentará la obra, además de ofrecer ciertas consideraciones de carácter metodológico. El resto del libro se dedica a un análisis crítico minucioso de las teorías acerca del alma mantenidas por sus predecesores. Una vez llevado a cabo este recorrido histórico crítico, el libro 2 retoma sistemáticamente y de modo directo la cuestión fundamental de qué es el alma. En su calle 1 se define al alma como entidad y como entelequia o acto primero del cuerpo. A continuación, en los cc. 2 y 3 se pasa a un estudio de carácter general sobre las potencias o facultades del alma. A partir de este momento se inicia el estudio sucesivo de las distintas facultades. El calle 4 se dedica al alma vegetativa y sus facultades. Con el calle 5 se inicia el estudio de la facultad de sentir, distribuyéndose este estudio de la siguiente manera: el calle 5 se ocupa de la sensación en general, el calle 6 se dedica a analizar lo sensible y sus clases, los cc. 7 a 11 estudian respectiva y sucesivamente cada uno de los 5 sentidos, el calle 12 en fin, trata de lo que es común a todos los sentidos. En este momento se entra en el 1. 3 que continúa rigurosamente la temática del libro anterior. El calle 1 de este libro trata de demostrar que no existe ningún otro sentido además de los 5 ya enumerados y estudiados. Los cc. 2 y 3 se dedican, respectivamente, al sentido común y la imaginación. A continuación se emprende el estudio del entendimiento, del intelecto, cc 4 a 8. Después se pasa a estudiar la potencia o facultad motriz, cc 9 a 11, para terminar el tratado con un conjunto de consideraciones generales acerca de la jerarquía y distribución de los sentidos en los distintos tipos de animales, cc 12 y 13. A pesar de que el plan general de la obra parece un argumento poderoso a favor de la unidad de su composición, esta ha sido negada por W. Jaeger. Las consideraciones aducidas por este filólogo en su conocida e influyente obra sobre la evolución del pensamiento de Aristóteles 21 se refieren fundamentalmente al contenido doctrinal del tratado. En concreto, se refieren a la doctrina acerca del intelecto expuesta en el 1. 3. La doctrina filosófica del intelecto inmaterial y eterno procedería, según Jaeger, de una etapa más antigua, platónica, que resulta inconciliable con la actitud empirista que Jaeger acerca de la evolución del pensamiento aristotélico. Puede verse una discusión de carácter general en la introducción a Aristóteles que incluimos en este mismo volumen. Caracteriza al resto del tratado y que, a su vez, pertenecería al último estadio de la evolución intelectual de Aristóteles. La hipótesis de Jaeger es, sin duda, sugestiva, pero nos parece que existen muy poderosas evidencias en su contra. En primer lugar, y considerada la cuestión desde el punto de vista de la doctrina acerca del alma, señalemos el hecho fundamental y general, ya suficientemente subrayado en el apartado anterior de esta introducción, de que Aristóteles no abandona en esta obra el principio metafísico de la autonomía de la vida respecto de la materia. Esta autonomía de la vida respecto de la materia es la que permite que la entidad suprema inmaterial, Dios, sea conceptualizada como viviente eterno, perfecto, Met. 12, 7,1072b30,
y es también la que permite conceptualizar al intelecto como entidad inmaterial. Si existen, y existen, efectivamente, ciertos desajustes entre la doctrina del intelecto y otras doctrinas psicológicas y noseológicas expuestas en este tratado, tal vez estos desajustes hayan de considerarse a la luz de la tensión interna en que se desenvuelve la concepción misma del alma. En la medida en que se mantiene la imagen del cuerpo como instrumento del alma y la concepción de ésta como sujeto de la vida, no resulta imposible concebir algún tipo de alma, el intelecto, cuya actividad vital no precise de órgano material alguno. Estaríamos, sin duda, en tal caso ante otro género de alma, como Aristóteles señala expresamente, 2.2, 413b 26. Desde esta perspectiva global no parece que los desajustes que derivan de la participación del hombre en tal intelecto puedan considerarse una prueba suficiente de que la obra es un agregado de partes provenientes de épocas distintas. En segundo lugar, la hipótesis de W. Jaeger exigiría que la doctrina del intelecto resultara positivamente excluida, al menos, de modo implícito, por el planteamiento y el contenido del resto del tratado. Ahora bien, no solamente no es este el caso, sino que la doctrina en cuestión aparece explícitamente mencionada, si bien en forma aporética, entre los problemas a tratar enumerados en el 1. Y 403 a 8 ss, así como posteriormente en el 1. 2. 1. 413 a 6-7, al ocuparse de la definición del alma. Y estas no son las únicas alusiones congruentes al intelecto que existen en el resto del tratado. Cf. Además, y 4,408b18 ss, 22,413b26. Por último, no puede dejar de tenerse en cuenta la existencia de numerosas referencias internas que remiten de unos pasajes a otros dentro del tratado y que no parece razonable explicar como resultado de una repetida tarea de interpolación. Todo lo expuesto en la primera parte de esta introducción constituye además un poderoso punto de referencia en relación con la autenticidad del tratado. Acerca del alma, así como en relación con la época a que pertenece dentro del conjunto de la producción aristotélica. Su autenticidad se halla fuera de toda duda razonable. 22. En su favor hay que señalar, en primer lugar, las múltiples referencias de nuestro tratado a otras obras aristotélicas, en especial, a tratados menores, de las cuales damos cuenta en notas a pie de página en los pasajes correspondientes. Hay que señalar también la vinculación que este tratado guarda en cuanto a su contenido con las doctrinas fundamentales expuestas en la metafísica. Como creemos haber mostrado suficientemente, la concepción del alma ofrecida en este tratado no es sino una prolongación y una concreción de las teorías fundamentales desarrolladas en los libros centrales de la metafísica. La correspondencia entre ambos tratados es absolutamente inobjetable. Estos dos argumentos a favor de su autenticidad sirven igualmente como punto de referencia para determinar la época de su redacción. Su redacción pertenece, sin duda, al último periodo de la producción aristotélica. 23. Geist, Paderborn, 1952. Libro primero. Capítulo primero. En que se recorren minuciosamente las múltiples cuestiones con que ha de enfrentarse el presente estudio en torno al alma. Partiendo del supuesto de que el saber es una de las 42ª cosas más valiosas y dignas de estima y que ciertos saberes son superiores a otros bien por su rigor bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables, por uno y otro motivo deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Más aún, parece que el conocimiento de esta contrición contribuye notablemente al conjunto del saber y muy especialmente al que se refiere a la naturaleza. El alma es, en efecto, como el principio de los animales. Por nuestra parte, intentamos contemplar y conocer su naturaleza y su entidad así como cuántas propiedades la acompañan. De estas las hay que parecen ser afecciones exclusivas del alma mientras que otras parecen afectar además,
y en virtud de ella, a los animales 10 como tales 24. En cualquier caso, y desde todos los puntos de vista, resulta dificilísimo llegar a tener convicción alguna acerca de ella. Pues al ser esta investigación, me refiero a la investigación en torno a la entidad y la esencia, común también a otros muchos tratados, cabría pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos cuya entiquincidad queremos conocer, como ocurre con la demostración en el caso de los accidentes propios, de manera que resultaría necesario investigar semejante método. Si, por el contrario, no existe un método único y común en torno a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el modo de proceder adecuado para cada caso. Pero una vez aclarado esto, si se trata de demostración o de división o incluso de cualquier otro método, la cuestión da lugar a múltiples dificultades y extravíos en lo que se refiere a cuáles son los principios de que ha de partir la investigación, y es que los principios son distintos cuando son distintos los objetos, como ocurre con los números y las superficies. Resulta, sin duda, necesario establecer en primer lugar a qué género pertenece y qué es el alma, quiero decir si se trata de una realidad individual, de una 25 entidad o si, al contrario, es cualidad, cantidad o incluso cualquier otra de las categorías que hemos distinguido, y, en segundo lugar, si se encuentra entre los seres en potencia o más bien constituye una cierta 402 entelequia. La diferencia no es, desde luego, desdeñable. Pero además habrá que investigar si es divisible o indivisible e igualmente si todas las almas son de la misma especie o no y, en caso de que no sean de la misma especie, si se distinguen por la especie o por el género. Ocurre, en efecto, que cuantos actualmente tratan e investigan acerca del alma parecen indagar exclusivamente acerca del alma humana. Ha de tenerse cuidado, pues, no vaya a pasarse por alto la cuestión de si su definición es única como la del animal o si es distinta para cada tipo de alma, por ejemplo, del caballo, del perro, del hombre, del dios, en cuyo caso el animal, universalmente considerado, o no es nada o es algo posterior. E igualmente por lo que se refiere a cualquier otro atributo que pueda predicársele en común. Más aún, si lo que hay son muchas partes del alma y no muchas almas, está el problema de si ha de investigarse primero el alma como totalidad o las pardiestes. Por lo demás, es también difícil de precisar cuáles de estas partes son por naturaleza diversas entre sí y si procede investigar primero las partes o bien sus actos, por ejemplo, el inteligir o bien el intelecto, el percibir sensitivamente o bien la facultad sensitiva, e igualmente en los demás casos. Pero si se concede prioridad a los actos, surgiría nuevamente la dificultad de si se han de estudiar sus objetos antes que ellos, por ejemplo, lo sensible antes que la facultad sensitiva y lo inteligible antes que el intelecto. Por otra parte, y según parece, no solo es útil conocer la esencia para comprender las causas de las propiedades que corresponden a las entidades, por ejemplo, en matemáticas saber qué es la recta, la curva, la línea, la superficie para comprender a cuántos 20 rectos equivalen los ángulos de un triángulo, sino que también, y a la inversa, las propiedades contribuyen en buena parte al conocimiento de la esencia, pues si somos capaces de dar razón acerca de las propiedades, ya acerca de todas ya. Acerca de la mayoría, tal como aparecen, seremos capaces también en tal caso de pronunciarnos con notable exactitud acerca 25 de la entidad. Y es que el principio de toda demostración es la esencia y de ahí que a todas luces resulten vacías y dialécticas cuantas definiciones no y cuadringentésima tercera van aparejado el conocimiento de las propiedades o, cuando menos, la posibilidad de una conjetura adecuada acerca de las mismas. Las afecciones del alma, por su parte, presentan además la dificultad de si todas ellas son también comunes al cuerpo que posee alma o si, por el contrario, hay alguna que sea exclusiva del alma misma. Captar esto es,
desde luego, necesario, pero nada fácil. En la mayoría de los casos se puede observar cómo el alma no hace ni padece nada sin el cuerpo, por ejemplo, encolerizarse, envalentonarse, apetecer, sentir en general. No obstante, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. 10. Por tanto, si hay algún acto o afección del alma que sea exclusivo de ella, ella podría a su vez existir separada, pero si ninguno le pertenece con exclusividad, tampoco ella podrá estar separada, sino que le ocurrirá igual que a la recta a la que, en tanto que recta, corresponden muchas propiedades, como la de ser tangente a una esfera de bronce en un punto por más que la recta separada no pueda llevar a cabo tal con 15 tacto. Y es que es inseparable toda vez que siempre se da en un cuerpo. Del mismo modo parece que las afecciones del alma se dan con el cuerpo, valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta afectado conjuntamente en todos estos casos. Lo pone de manifiesto el hecho de que unas veces no se provee induce ira ni terror por más que concurran afecciones violentas y palpables, mientras que otras veces se produce la conmoción bajo el influjo de afecciones pequeñas e imperceptibles, por ejemplo, cuando el cuerpo se halla excitado y en una situación semejante a cuando uno se encuentra encolerizado. Pero he aquí un caso más claro aún. Cuando se experimentan las afecciones propias del que está aterrorizado sin que esté presente objeto terrorífico alguno. Por consiguiente, y si esto es así, está claro que las afecciones son 25 formas inherentes a la materia. De manera que las definiciones han de ser de este tipo: el encolerizarse es un movimiento de tal cuerpo o de tal parte o potencia producido por tal causa con tal fin. De donde resulta que corresponde al físico ocuparse del alma, bien de toda alma, bien de esta clase de alma en concreto. Por otra parte, el físico y el dialéctico definirían de diferente manera cada una de estas affectio treintanes. Por ejemplo, ¿qué es la ira? El uno hablaría del deseo de venganza o de algo por el estilo, mientras el otro hablaría de la ebullición de la sangre o del elemento caliente alrededor del corazón. El uno daría 403b cuenta de la materia mientras el otro daría cuenta de la forma específica y de la definición. Pues la definición es la forma específica de cada cosa y su existencia implica que ha de darse necesariamente en tal tipo de materia. De esta manera, la definición de casa sería algo así como que es un refugio para impedir la destrucción producida por los vientos, los calores 5 y las lluvias. El uno habla de piedras, ladrillos y maderas mientras el otro habla de la forma específica que se da en estos en función de tales fines. ¿Cuál de ellos es, entonces, el físico? ¿El que habla acerca de la materia ignorando la definición o el que habla solamente de la definición? Más bien el que lo hace a partir de lo uno y lo otro. ¿Qué pasa, pues, con cada uno de aquellos? Que no hay nadie que se ocupe de las affect science que son inseparables de la materia, abstrayéndolas de esta, es más bien el físico quien se ocupa de todas aquellas afecciones y acciones que corresponden a tal tipo de cuerpo y a tal tipo de materia. En cuanto a aquellas afecciones que no son consideradas tales, su conocimiento corresponde a otros, de algunas se ocupa el artesano según los casos, por ejemplo, el carpintero o el médico. De las afecciones insepara 15 se ocupa, a su vez, el matemático, si bien abstractamente y en cuanto que no son afecciones de tal tipo de cuerpo. El metafísico, en fin, se ocupa de las realidades que existen separadas en cuanto tales. 25. Capítulo 2. Que recoge y expone las doctrinas de otros filósofos en torno al conocimiento y al movimiento como rasgos característicos del alma. Puesto que estamos estudiando el alma, se hace necesario que, al tiempo que recorremos las dificultades cuya solución habrá de encontrarse a medida que avancemos,
recojamos las opiniones de cuantos predecesores afirmaron algo acerca de ella. De este modo no será posible retener lo que dijeron acertadamente, así como tomar precauciones respecto de aquello que puedan haber dicho sin acierto. El comienzo de la investigación, por otra parte, consiste en proponer aquellas 25 propiedades que de manera especialísima parecen corresponder al alma por naturaleza. Ahora bien, lo animado parece distinguirse de lo inanimado principalmente por dos rasgos: el movimiento y la sensación, y ambas caracterizaciones acerca del alma son aproximadamente las que hemos recibido de nuestros predecesores. Algunos afirmaron, en efecto, que el alma es primordialmente y de manera especialísima el elemento motor. Y como, por otra parte, pensaban que lo 30 que no se mueve no puede mover a otro, supusieron que el alma se encuentra entre los seres que se mueven. De ahí que Demócrito afirme que el alma es un 44º cierto tipo de fuego o elemento caliente, siendo infinitos en número las figuras y los átomos. Concluye que los de figura esférica son fuego y alma, y los compara con las motas que hay en suspensión en el aire y que se dejan ver en los rayos de luz a través de las rendijas. Afirma que el conjunto originario formado por todos los átomos constituye los elementos de la Natus 5 rareza en su totalidad. Leucipo piensa de manera semejante. De ellos, a su vez, los que tienen forma esférica son alma, ya que tales figuras son especialmente capaces de pasar a través de todo y de mover el resto estando ellas mismas en movimiento, y es que parten del supuesto de que el alma es aquello que procura el movimiento a los animales. De donde resulta también 10 que la frontera del vivir se encuentra en la respiración. En efecto, cuando el medio ambiente contrae a los cuerpos empujando hacia el exterior aquellas figuras que, por no estar jamás en reposo, procuran a los animales el movimiento, la ayuda viene de fuera al penetrar otras semejantes en el momento de la respiración. Y es que estas últimas, contribuyendo a repeler 15 la fuerza contractora y condensadora, impiden que se dispersen las figuras ya presentes en el interior de los animales. Estos, a su vez, viven hasta tanto son capaces de realizar tal operación. Parece, por lo demás, que la doctrina procedente de los pitagóricos implica el mismo razonamiento. Efectivamente, algunos de ellos han afirmado que el alma se identifica con las motas en suspensión en el aire, si bien otros han afirmado que es aquello que mueve a estas. De estas lo afirmaron porque se presentan continuamente en movimiento aunque la ausencia de aire sea total. A la misma postura vienen a parar también cuantos afirman que el alma es lo que se mueve a sí mismo. Es que todos ellos, a lo que parece, parten del supuesto de que el movimiento es lo más peculiar del alma y que si bien todas las demás cosas se mueven en virtud del alma, ella se mueve por sí misma. Conclusión esta a la que llegan al no haber observado 25 nada que mueva sin que esté a su vez en movimiento. También Anaxágoras, de manera similar, afirma que el alma es la que mueve, e igualmente quienquiera que haya afirmado que el intelecto puso en movimiento al universo, por más que su afirmación no es exactamente igual que la de Demócrito. Pues éste identificaba sin más alma e intelecto, la verdad es la apariencia, de ahí que, a su juicio, Homero se expresó con justeza al decir que Héctor yacía con la mente sin sen 30 Tido 27. No recurre al intelecto como potencia relativa a la verdad, sino que, por el contrario, sinonimiza alma e intelecto. Anaxágoras, por su parte, se expresa con 404b menos claridad. A menudo dice que el intelecto es la causa de la armonía y el orden, mientras que en otras ocasiones dice de él que es el alma, por ejemplo, cuando afirma que se halla presente en todos los animales, grandes y pequeños, nobles y vulgares. No parece, 5 sin embargo, que el intelecto entendido como prudencia se dé por igual en todos los animales, ni siquiera en todos los hombres. Todos aquellos que se fijaron en el hecho de que el ser animado se mueve supusieron que el alma es el motor por excelencia. Los que se han fijado, sin embargo, en que conoce y percibe los entes identifican 10 el alma con los principios, si ponen muchos, con todos ellos,
y si ponen uno solo, con este. Así, Empédocles establece que el alma se compone de todos los elementos y que, además, cada uno de ellos es alma cuando dice 28, vemos la tierra con la tierra, el agua con el agua, el divino éter con el fuego destructor, 15 el amor con el amor y el odio, en fin, con el dañino odio. También y de la misma manera construye Platón el alma a partir de los elementos en el Timeo 29, y es que, a su juicio, lo semejante se conoce con lo semejante y, por otra parte, las cosas se componen de los principios. De manera similar se especifica, a su vez, en el 20 tratado denominado acerca de la filosofía 30, que el animal en sí deriva de la idea de uno en sí y de la longitud, latitud y profundidad primeras, siendo el proceso análogo para todo lo demás. También, y según otra versión, el intelecto es lo uno mientras que la ciencia es la diada, esta va, en efecto, de un punto de partida único a una única conclusión, el número de la superficie es, a su vez, la opinión y el del sólido es la sensación, se afirma, pues, que los números constituyen 25 las ideas en sí y los principios y, además, que proceden de los elementos y que ciertas cosas se disciernen con el intelecto, otras con la ciencia, otras con la opinión y otras con la sensación. Estos números, por lo demás, son las ideas de las cosas. Y puesto que el alma les parecía ser a la vez principio de movimiento y principio de conocimiento, algunos llevaron a cabo una síntesis de ambos aspectos, afirmando que el alma es 30 número que se mueve a sí mismo. Discrepan, sin embargo, sobre cuáles y cuántos son los principios, especialmente aquellos autores que ponen principios IOUAR 405 apóreos y aquellos otros que los ponen incorpóreos, de unos y otros discrepan, a su vez, los que proponen una mezcla estableciendo que los principios proceden de ambos tipos de realidad. Discrepan además en cuanto al número de los mismos, los hay, en efecto, que ponen uno solo mientras otros ponen varios. De acuerdo con todas estas teorías dan cuenta del alma. Y no sin razón han supuesto que aquello que mueve a la natus 5 raleza ha de contar entre los primeros principios. De ahí que algunos hayan opinado que era fuego, este es, en efecto, el más ligero y más incorpóreo de los elementos, amén de que se mueve y mueve primordialmente todas las demás cosas. Demócrito, por su parte, se ha pronunciado con mayor agudeza al explicar el porqué de cada una de estas propiedades. Alma e intelecto son la misma cosa, algo que forma parte de los cuerpos primarios e individuos visibles y que mueve merced a la pequeñez de sus partículas y su figura. Explica cómo de todas las figuras la mejor para el movimiento es la esférica y que así son el intelecto y el fuego. Anaxágoras, a su vez, parece afirmar que alma e intelecto son distintos, como ya dijimos más arriba, si bien recurre a ambos como 15 si se tratara de una única naturaleza por más que proponga especialmente al intelecto como principio de todas las cosas, afirma al respecto que solamente él, entre los entes, es simple, sin mezcla y puro. Pero, al decir que el intelecto pone todo en movimiento, atribuye al mismo principio tanto el conocer como el mover. Parece que también Tales, a juzgar por lo que de él se recuerda, supuso que el alma es un principio 20 motor si es que afirmó que el imán posee alma puesto que mueve al hierro. Por su parte, Diógenes, así como algunos otros, dijo que el alma es aire, por considerar que este es no solo lo más ligero, sino también principio, razón por la cual el alma conoce y mueve, conoce en cuanto que es lo primero y de él se derivan las demás cosas, es principio de movimiento en cuanto 25 que es lo más ligero. Heráclito afirma también que el principio es alma en la medida en que es la exhalación a partir de la cual se constituye todo lo demás, es además lo más incorpóreo y se encuentra en perpetuo fluir, lo que está en movimiento, en fin, es conocido por lo que está en movimiento. Tanto él como la mayoría han opinado que los entes se hallan en movimiento. Cercano a los anteriores es también, a lo que Pa 30 rece,
el punto de vista de Alcmeón acerca del alma, efectivamente, dice de ella que es inmortal en virtud de su semejanza con los seres inmortales, semejanza que le adviene por estar siempre en movimiento, pues 405 veto que todos los seres divinos, la luna, el sol, los astros y el firmamento entero, se encuentran también siempre en movimiento continuo. Entre los de mentalidad más tosca, en fin, algunos como Hipón llegaron a afirmar que el alma es agua. Su convicción deriva, al parecer, del hecho de que el semen de todos los animales es húmedo. Este autor refuta, en efecto, a los que dicen que el alma es sangre, replicando que el 5 semen no es sangre y sí es, sin embargo, el alma primera. Otros, como Critias, han afirmado, por el contrario, que el alma es sangre, partiendo de que lo más propio del alma es el sentir y esto le corresponde al alma en virtud de la naturaleza de la sangre. Todos los elementos han encontrado, por tanto, algún partidario, si exceptuamos la tierra, nadie se ha pronunciado por esta a no ser quien haya afirmado que el 10 alma proviene de todos los elementos o se identifica con todos ellos. En resumidas cuentas, todos definen al alma por 3 características: movimiento, sensación e incorporeidad. Cada una de estas características se remonta, a su vez, hasta los principios. De ahí que los que definen al alma por el conocimiento hagan de ella un elemento o algo derivado de los elementos, coincidiendo entre sí en sus afirmaciones a excepción de uno de ellos 31, Afir 15 man, en efecto, que lo semejante es conocido por lo semejante y, puesto que el alma conoce todas las cosas, la hacen compuesta de todos los principios. Por tanto, todos aquellos que afirman que hay una única causa y un único elemento, establecen también que el alma es ese único elemento, por ejemplo, el fuego o el aire. Por el contrario, aquellos que afirman que los elementos son múltiples, hacen del alma también algo múltiple. Anaxágoras es el único en afirmar que el intelecto es impasible y que nada tiene en común con ninguna otra cosa, cómo y por qué causa conoce siendo de naturaleza tal, ni lo ha dicho ni se deduce con claridad de sus afirmaciones. Por otra parte, aquellos que ponen las contrariedades entre los principios construyen el alma a partir de los contrarios, mientras que los que establecen como principio alguno de los 25 contrarios, por ejemplo, lo caliente o lo frío o cualquier otro por el estilo, establecen también paralelamente que el alma es solo uno de los contrarios. De ahí que busquen apoyo en los nombres. Los que afirman que el alma es lo caliente pretenden que sen, vivir, deriva de sein, hervir. Los que afirman que el alma es lo frío pretenden que siche, alma, deriva su denominación de sichron, frío, en razón del enfriamiento, catapsigis, resultante de la respiración. Estas son las doctrinas transmitidas en torno al alma, así como las causas que han motivado el que estos autores se expresen al respecto de tal manera. Capítulo 3. Donde se critica la teoría según la cual el alma se mueve por sí, atendiéndose de modo muy especial a la versión platónica de la misma. Analicemos, en primer lugar, lo relativo al movimiento, ya que, a buen seguro, no solo es falso que la en 406 atidad del alma sea tal cual afirman quienes dicen que es aquello que se mueve a sí mismo, o bien aquello que tiene la capacidad de moverse a sí mismo, sino que además es imposible que el movimiento se dé en el alma. Por lo pronto ya ha quedado explicado con anterioridad 32 que no es necesario que lo que mueve se encuentre a su vez en movimiento. Pero es que además, y puesto que todo lo que se mueve puede moverse de dos maneras, puede, en efecto, moverse ya 5 por otro ya por sí, decimos que es movido por otro todo aquello que se mueve por encontrarse dentro de algo que está en movimiento, por ejemplo, los marineros que, desde luego, no se mueven de igual manera que el navío, ya que éste se mueve por sí y aquellos por encontrarse dentro de algo que está en movimiento. Esto resulta evidente si se atiende a las partes del cuerpo, el movimiento propio de los pies, y, por tanto, también de los hombres, es la marcha. Ahora bien, tal movimiento no se da, en nuestro supuesto,
en los marineros, en fin, puesto que moverse significa dos cosas distintas. Veamos ahora en relación con el alma si es que se mueve por sí y por sí participa del movimiento. Puesto que 4 son las clases de movimiento: traslación, alteración, corrupción, crecimiento, el alma habrá de moverse o conforme a una de ellas o conforme a varias o conforme a todas. Por otra parte, si no es por accidente como se halla en movimiento, el movimiento habrá de corresponderle por naturaleza. 15. Y si esto es así, entonces le corresponderá también por naturaleza el lugar, ya que todos los tipos de movimientos señalados se dan en un lugar. Así pues, si la entidad del alma consiste en moverse a sí misma, el movimiento no le corresponderá por accidente, como le ocurre a la blancura o a una altura de 3 codos, también éstas están ciertamente en movimiento, pero por accidente, ya que lo que realmente se mueve es 20 el cuerpo en que se encuentran, de ahí que no les corresponda un lugar. Por el contrario, sí habrá un lugar para el alma, si es que participa por naturaleza del movimiento. Más aún, si el alma está dotada de un movimiento natural podrá ser movida también violentamente, y si es movida violentamente, estará dotada también de un movimiento natural. 33. Y lo mismo ocurre a su vez con el reposo, ya que el término adequem del movimiento natural de algo constituye el 25 lugar en que reposa naturalmente, así como el término adequem del movimiento violento de algo es el lugar donde violentamente reposa. Ahora bien, ¿de qué tipo serían los movimientos iripous o violentos del alma? Es algo que no resulta fácil de explicar ni siquiera para los que se empeñan en hacer divagaciones. Más aún, si el alma se mueve hacia arriba, será fuego; si hacia abajo, será tierra, ya que estos son los movimientos 30 de tales cuerpos. Y lo mismo ha de decirse respecto de los movimientos intermedios. Otro argumento: puesto que el alma aparece como aquello que mueve al cuerpo, es lógico que produzca en él aquellos movimientos con que ella a su vez se mueve. Pero si esto es así, será verdadera también la afirmación inversa, a 406 b, saber, que el movimiento a que está sometido el cuerpo es el mismo que aquel a que está sometida el alma. Ahora bien, el cuerpo está sometido al movimiento de traslación, luego el alma se desplazará, al igual que el cuerpo, cambiando de posición ya en su totalidad, ya en alguna de sus partes. Pero si esto fuera posible, sería igualmente posible que volviera a entrar en el cuerpo después de haber salido de él, de donde resultaría 5 que los animales podrían resucitar después de muertos. Por lo que al movimiento accidental se refiere, cabría que fuera producido por otro; cabe, en efecto, que el animal sea impulsado violentamente. Pero, en cualquier caso, un ser al que corresponde entitativamente moverse por sí mismo, no le corresponde ser movido por otro a no ser accidentalmente, del mismo modo que lo que es bueno por sí y para sí no. Fácilmente se desprende del contexto, con la teoría aristotélica del lugar natural. El movimiento violento se produce cuando el objeto se mueve en sentido contrario a su lugar natural, alejándose, por tanto, de este. Que la existencia del movimiento violento, y antinatural, supone la existencia de un movimiento natural es obvio, y Aristóteles lo explica en otros lugares, véanse la Física 4.8, 215 al, y el Tratado acerca del cielo 3.2, 300 a 21 siglos. Que, a la inversa, la existencia del movimiento natural, existencia, por lo demás, incuestionable dentro de las coordenadas de la física aristotélica, implique la posibilidad de movimientos violentos, antinaturales, ha de entenderse dentro del contexto con la exclusión de los cuerpos celestes, inmunes a cualquier movimiento violento. Puede serlo ni por otro ni para otro. Suponiendo que en realidad se mueva, lo más apropiado sería decir que el alma es movida por los objetos sensibles. 34. Por lo demás, si se mueve a sí misma es obvio que está moviéndose y, por tanto, si todo movimiento consiste en que lo movido se aleje en cuanto tal, el alma se alejaría de su propia entidad,
suponiendo que no se mueva por accidente, sino que el movimiento pertenece 15K por sí a su misma entidad. Los hay incluso que afirman que el alma imprime al cuerpo en que se encuentra los mismos movimientos con que ella se mueve, así, Demócrito, cuyas afirmaciones resultan bastante cercanas a las de Filipo el comediógrafo. Este dice, en efecto, que Dédalo dotó de movimiento a la estatua de madera de Afrodita vertiendo sobre ella plata viva. Demócrito, por su parte, 20 afirma algo parecido cuando dice que los átomos esféricos arrastran y mueven al cuerpo todo porque se hallan en movimiento, siéndoles imposible por naturaleza detenerse. Nosotros, por lo demás, preguntaríamos si son estos mismos átomos los que producen el reposo. Resulta difícil y hasta imposible explicar de qué modo podrían producirlo. Aparte de que no parece que el alma mueva al animal en absoluto de este modo, 25 sino a través de cierta elección e intelección. En esta misma línea, el Timeo 35 presenta también una explicación de carácter. En el Timeo, subraya 4 afirmaciones esenciales a esta. A. El cuerpo se mueve en virtud de los movimientos del alma. B. Esta está compuesta a partir de elementos. C. Su composición está en consonancia con los números armónicos y D. El resultado de toda la acción del demiurgo al respecto es la coincidencia de las traslaciones del firmamento con los movimientos del alma. Es de notar cómo Aristóteles interpreta literalmente lo expuesto por Platón en el Timeo haciendo caso omiso de la duplicidad de niveles explicativos que supone la distinción platónica entre logos y maitas. La refutación que Aristóteles ofrece a continuación desarrolla los siguientes puntos. A. El alma, que en la teoría platónica a que se alude ha de identificarse por fuerza con el intelecto al quedar excluidas de ella las funciones propias de la vida vegetativa y sensitiva, no puede ser entendida como magnitud ya que ésta presenta una unidad continua mientras que el alma, por identificarse con los inteligibles, presenta una unidad discreta, como el número 407 a 2-10. B. La magnitud implicada en el movimiento circular, en que consiste la actividad del físico sobre cómo el alma mueve al cuerpo, al moverse ella misma mueve simultáneamente al cuerpo por estar ligada a él. Y es que una vez que estuvo compuesta a partir de los elementos y dividida conforme a los números armónicos de 30 manera que poseyera sensibilidad y armonía con naturales y el universo se desplazara armónicamente, el demiurgo, curvó en forma de circunferencia la trayectoria rectilínea, además, tras dividir la unidad en 2 circunferencias tangentes en 2 puntos, volvió a dividir cuadringentésima séptima dir una de ellas en 7 circunferencias, de manera que coincidieran las traslaciones del firmamento y los movimientos del alma. Pero, en primer lugar, no es correcto afirmar que el alma sea una magnitud. Evidentemente Platón da a entender que el alma del universo es como el denominado intelecto y no como el alma sensitiva o apetis incotiva, ya que el movimiento de estas no es de traslación circular. Pues bien, el intelecto es uno y continuo a la manera en que es la intelección. La intelección, a su vez, se identifica con las ideas y éstas constituyen una unidad de sucesión como el número y no como la magnitud. Luego el intelecto no tendrá tampoco este tipo de unidad, sino que o carecerá de partes o, en cualquier caso, no será alma, del intelecto, es incompatible con la intelección. En efecto, el alma inteligiría bien con toda la circunferencia bien con parte de ella, sea esta parte un punto o un fragmento de la misma dotado a su vez de magnitud. Ahora bien, los puntos son infinitos y, por tanto, sería imposible recorrerlos, si, por el contrario, intelige con una parte de la circunferencia dotada de magnitud, un arco de la misma, entonces el alma inteligirá lo mismo múltiples, en realidad, infinitas veces, 407 a 11 sigs. C. Al consistir en un movimiento circular, la intelección ha de ser eterna, es decir, sin principio ni fin, ya que así está el movimiento. Y, sin embargo, ningún tipo de pensamiento es indefinido,
el pensamiento práctico termina en la acción. En cuanto al pensamiento teórico, sus límites están en los enunciados, trátese de definiciones o de demostraciones. Estas últimas, en efecto, comienzan en el antecedente y terminan en la conclusión. Suponiendo que hubiera que interpretar la intelección como un movimiento, lo correcto sería compararla al movimiento rectilíneo y no precisamente al circular. 407 a 23-31. D. Pero es que la intelección más que un movimiento parece consistir en un estado de reposo. Y si esto es así, el movimiento que se atribuye al alma sería violento, antinatural, lo que atentaría contra la felicidad propia del alma, divina, del universo. Contra ella atenta igualmente el suponerla indisolublemente vinculada a un cuerpo. 407 a 33b5. En la doctrina platónica, en fin, no se explica el porqué de este movimiento circular. 407b5 6. Además, si es magnitud, ¿cómo inteligirá todo él o en alguna de sus partes? Se trataría en este caso de una parte entendida bien como magnitud, bien como punto, si es que procede llamar también parte a este último. Si intelige, pues, en un punto, es evidente que, al ser estos infinitos, no podrá recorrerlos en absoluto. Si, por el contrario, intelige en una parte entendida como magnitud, inteligirá lo mismo múltiples o infinitas veces. Y, sin embargo, es obvio que Pu15 de hacerlo una sola vez. Por otra parte, si basta con que tenga contacto con el objeto en cualquiera de sus partes, a que viene el movimiento circular, incluso, el tener en absoluto magnitud. Y si es necesario para que intelija que esté en contacto con el objeto en la totalidad de la circunferencia, a que viene el contacto en las partes. Más aún, ¿cómo inteligirá lo divisible con lo indivisible o 20 lo indivisible con lo divisible? Sin embargo, el intelecto ha de ser necesariamente el círculo. El movimiento del intelecto es, en efecto, la intelección, así como el movimiento del círculo es la revolución. Por tanto, si la intelección es revolución, el intelecto habrá de ser el círculo cuya revolución es la intelección. Pero ¿qué inteligirá siempre? Ha de inteligir siempre, desde luego, toda vez que el movimiento circular es eterno. Ahora bien, las intelecciones prácticas tienen límite, pues todas ellas tienen un fin distinto de sí 25 mismas, y en cuanto a las intelecciones teóricas, están igualmente limitadas por sus enunciados. Todo enunciado es, en efecto, o definición o demostración. En cuanto a las demostraciones, no solo parten de un principio, sino que además tienen de alguna manera su fin en el silogismo o en la conclusión, y si no tienen fin, desde luego que no regresan de nuevo al principio, sino que siguen una trayectoria rectilínea al avanzar, asumiendo siempre un término medio y un estre 30 mou. El movimiento circular, por el contrario, regresa de nuevo al principio. En cuanto a las definiciones, todas son limitadas. Más aún, si la misma revolución se repite muchas veces, por fuerza inteligirá lo mismo muchas veces. Y, sin embargo, la intelección se asemeja a la acción de detenerse y al reposo más que al movimiento. Y lo mismo pasa con el silogismo. Pero es que, además, lo 407 ve que no es fácil, sino violento, no puede ser feliz. Ahora bien, si el movimiento no constituye su entidad, estaría en movimiento antinaturalmente. Además, y por otro lado, el estar mezclado con un cuerpo sin poder separarse de él es algo que produce dolor, tal unión. Por tanto, ha de resultarle odiosa si es que, como 5 suele decirse y es parecer de muchos, es mejor para el intelecto el no estar unido a un cuerpo. También queda sin explicar, en fin, la causa de que el firmamento se desplace con movimiento circular. Pues ni la entidad del alma es causa de este desplazamiento circular, sino que se mueve así por accidente, ni tampoco es el cuerpo la causa, en último término lo sería el alma en vez de él.
pero tampoco se especifica que se trata de algo mejor, y, sin embargo, Dios debió hacer que el alma se moviera circularmente precisamente por esto, porque es mejor para ella moverse que estar inmóvil, moverse así que de cualquier otra manera. Dejemos ahora a un lado tal investigación puesto que es más bien propia de otro tratado. Por lo demás, tal teoría, así como la mayor parte de las propuestas acerca del alma, adolecen del absurdo siguiente, que unen 15 e introducen el alma en un cuerpo, sin preocuparse de definir ni el porqué ni la manera de ser del cuerpo. Este punto, sin embargo, parece ineludible, pues uno actúa y otro padece, uno mueve y otro es movido cuando tienen algo en común y estas relaciones mutuas no acontecen entre elementos cualesquiera al azar. Ellos, no obstante, se ocupan exclusivamente de definir qué tipo de realidad es el alma, pero no definen nada acerca del cuerpo que la recibe, como si fuera posible, conforme a los mitos pitagóricos, que cualquier tipo de alma se albergara en cualquier tipo de cuerpo. Parece, efectivamente, que cada cosa posee una forma y una estructura peculiares. En definitiva, se expresan como quien dijera que el arte del carpintero se alber 25 ga en las flautas. Y es que es necesario que el arte utilice sus instrumentos y el alma utilice su cuerpo. Capítulo 4. En que se comienza rechazando la teoría del alma-armonía y se termina criticando la doctrina que concibe al alma como número automotor. En torno al alma se nos ha transmitido aún otra opinión digna de crédito para muchos y no inferior a cualquiera de las expuestas, opinión que, por lo demás, ha dado sus razones, como quien rinde Quin 30 tas, en discusiones habidas en común 36. Los hay, en efecto, que dicen que el alma es una armonía puesto que, añaden, la armonía es mezcla y combinación de contrarios y el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. Pero, por más que la armonía consista en una cierta proporción o combinación de elementos, no es posible que el alma sea ni lo uno ni lo otro. Añádase que el mover no es una actividad propia de la armonía y que, 48ª sin embargo, todos se la atribuyen al alma, por así decirlo, de modo primordialísimo. Por otra parte, encaja mejor con los hechos aplicar la palabra armonía a la salud y, en general, a las virtudes corporales que al alma. Para comprobarlo sin lugar a dudas, bastaría con intentar atribuir las afecciones y acciones del alma a cualquier tipo de armonía, a buen seguro que resultaría difícil encajarlas. Más aún, puesto que al utilizar la palabra armonía se suele aludir a dos cosas distintas, de una parte y en sentido primario se aplica a la combinación de aquellas magnitudes que se dan en seres dotados de movimiento y posición, cuando encajan entre sí de tal modo que no dejan lugar a ningún elemento del mismo género. De otra parte y derivadamente, se alude a la proporción de los elementos en mezcla, ni en un sentido ni en otro es correcto aplidiescaria al alma. En cuanto a concebir a esta como la 36:13 tanto el sentido de la frase como aquello a que con ella se hace referencia constituyen dos puntos cuya ambigüedad ha sido tradicionalmente puesta de relieve. En cuanto a lo primero, a la ambigüedad, contribuye la doble lectura que se nos ha transmitido, a, toisen koinoi legomenois logois y b, toisen koinoi ginomenois logois, como variante de esta última Rosa ha propuesto gegenemenois. Lo que podría traducirse, en tratados denominados discursos en común, o bien, en tratados en forma de diálogos, o bien, en discursos, o discusiones, habidos en público, etc. En cuanto a aquello a que se hace referencia, Simplicio supone que se trata ya del Fedón ya del Eudemo aristotélico. Otros hay para quienes se alude aquí a los escritos exotéricos. Otros, en fin, opinan que Aristóteles se refiere a discusiones que habrían tenido lugar entre gente culta y aficionada a estos temas. Combinación de las partes del cuerpo, se trata de algo verdaderamente fácil de refutar, múltiples y muy variadas son, en efecto, las combinaciones de las partes, cómo y de qué ha de suponerse,
entonces, que son combinación el intelecto, la facultad sensitiva o la facultad desiderativa. Pero es que resulta igualmente absurdo identificar al alma con la proporción de la mezcla, dado que la mezcla de los elementos no guarda la misma proporción en el caso de la carne y en el 15 caso del hueso. La consecuencia sería que se tienen muchas almas por todo el cuerpo, puesto que todas las partes provienen de la mezcla de los elementos y la proporción de la mezcla es, a su vez, armonía y, por tanto, alma. En cuanto a Empédocles, cabría pedirle una contestación a las siguientes preguntas, puesto que afirma que cada una de las partes existe conforme a cierta 20 proporción, ¿es el alma la proporción o más bien algo que, siendo distinto de ella, se origina en los miembros? Además, ¿la amistad es causa de cualquier tipo de mezcla al azar o solamente de la mezcla conforme a la proporción? ¿Es la amistad, en fin, la proporción o bien algo distinto y aparte de la proporción? Esta opinión lleva consigo ciertamente dificultades de este tipo. 25. Pero si el alma es algo distinto de la mezcla, ¿por qué desaparece al desaparecer la mezcla en que consiste la esencia de la carne o de cualquier otra parte del animal? Además, si cada una de las partes no posee un alma, ya que el alma no es la proporción de la mezcla, ¿qué es lo que se corrompe cuando el alma abandona el cuerpo? De todo lo dicho se desprende con evidencia que el 30 alma ni puede ser armonía ni se desplaza en movimiento circular. No obstante, sí que es posible, como decíamos 37, que se mueva por accidente y también que se mueva a sí misma en cierto sentido. Por ejemplo, si el cuerpo en que el alma se encuentra está en movimiento y este movimiento es producido por ella, pero no es posible que se mueva localmente de ninguna otra manera. De cualquier modo sería más razonable pre-408 preguntarse si el alma se mueve a la vista de los siguientes hechos. Solemos decir que el alma se entristece y se alegra, se envalentona y se atemoriza y también que se encoleriza, siente y discurre. Ahora bien, todas estas cosas parecen ser movimientos, luego cabría con 5 concluir que el alma se mueve. Esto último, sin embargo, no se sigue necesariamente. Pues por más que entristecerse, alegrarse o discurrir sean fundamentalmente movimientos. Y que cada una de estas afecciones consista en un ser movido y que tal movimiento, a su vez, sea producido por el alma, por ejemplo encolerizarse o atemorizarse consiste en que el corazón se mueve de tal manera, discurrir consiste en otro tanto. 10 Ya respecto a este órgano, ya respecto a cualquier otro y, en fin, algunas de estas afecciones acaecen en virtud del desplazamiento de los órganos movidos, mientras otras acaecen en virtud de una alteración de los mismos, cuáles y cómo, es otro asunto. Pues bien, afirmar, con todo y con eso, que es el alma quien se irrita, sería algo así como afirmar que es el alma la que teje o edifica. Mejor sería, en realidad, no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el 15 hombre en virtud del alma. Esto no significa, en cualquier caso, que el movimiento se dé en ella, sino que unas veces termina en ella y otras se origina en ella. Por ejemplo, la sensación se origina en los objetos correspondientes mientras que la evocación se origina en el alma y termina en los movimientos o vestigios existentes en los órganos sensoriales. El intelecto, por su parte, parece ser, en su origen 38, una entidad independiente y que no está sometida a corrupción. A lo sumo, cabría que se corrompiera a causa del debilitamiento que acompaña a la 20 vejez, pero no es así, sino que sucede como con los órganos sensoriales, y es que si un anciano pudiera disponer de un ojo apropiado vería, sin duda, igual que un joven. De manera que la vejez no consiste en que el alma sufra desperfecto alguno, sino en que lo sufra el cuerpo en que se encuentra, y lo mismo ocurre con la embriaguez y las enfermedades. La intelección y la contemplación decaen al corromperse algún otro órgano 25 no interno, pero el intelecto mismo es impasible. Discurrir, amar u odiar no son, por lo demás, afecciones suyas,
sino del sujeto que lo posee en tanto que lo posee. Esta es la razón de que, al corromperse éste, ni recuerde ni ame. Fin de la segunda parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.